tardes con todos. Bueno, soy el doctor Aldo Galvez, soy médico dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia, también profesor contratado de la Universidad Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a hacer esta charla que va dirigida a acné y rosácea y el enfoque para el primer nivel de atención, ¿no? O sea, para ver qué tratamientos iniciales se pueden hacer, cómo se puede hacer el diagnóstico, cómo puedo tener algunas pistas como para evitar confundir una enfermedad con la otra, qué debo usar, qué no debo usar y cuándo debo referir a mi paciente a un dermatólogo. Entonces, básicamente esto va a ser lo que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver tanto de algunas cosas del acné y la rosácea en relación a su epidemiología, la fisiopatología clínica y tratamiento. Y luego veremos algunos motivos para referir al paciente a la especialidad. Entonces empezamos básicamente con lo que es la epidemiología de la enfermedad. Primero vamos a hablar del acné. El acné es una enfermedad inflamatoria que afecta al folículo piloso y también, sobre todo, la porción de la glándula sebácea, ¿no? La etiología es multifactorial. Existen al menos 4 factores importantes que influyen en la aparición del acné. El curso es crónico, es una enfermedad que no aparece de un día para otro y tampoco con el tratamiento desaparece de un día para otro, y se puede resolver espontáneamente en plazos variables, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? El acné, como es dependiente del folículo pilosebáceo, va a estar localizado en los lugares donde hay más densidad de glándulas sebáceas, y eso va a ser en la cara y en el tórax, sobre todo en el pecho y la espalda, ¿no? Por eso son los lugares donde vamos a presentar acné. Y es una enfermedad que también está influenciada por las hormonas masculinas o andrógenos, como lo vamos a ver posteriormente. Lo que tenemos que tener en cuenta con el acné es de que la lesión elemental es el comedón. El comedón, o conocido también como espinilla, puede ocurrir de una forma como comedón abierto y como comedón cerrado. Nosotros podemos ver de que estos puntos negros serían lo que llamamos comedones abiertos, y los puntos blancos que podemos ver son comedones cerrados. Ambos traducen de que a nivel del infundíbulo, de donde sale el pelo por afuera del epidermis, vamos a tener una obstrucción de este ducto y se va a formar esta espinilla, ¿no? Y esto posteriormente origina diversas lesiones cutáneas que tienen un carácter inflamatorio. El comedón de por sí no tiene un grado significativo de inflamación, pero luego tenemos otras lesiones que van a tener un aspecto más eritematoso, más rojo, pueden ser incluso calientes o tener un poco de pus, ¿no? Como las pápulas y pústulas, o los nódulos y quistes, que son lesiones más profundas. Entonces, estas lesiones elementales pueden dejar algunas secuelas. Estas secuelas, si bien pueden ser físicas, como las que vemos en las fotos, básicamente las cicatrices, o también la hiperpigmentación, ¿no? Muchas veces un paciente con acné presenta algunas manchas, es lo que le preocupa más a los pacientes, que pueden ser manchas oscuras o manchas rojas. Y finalmente vamos a tener también secuelas emocionales, porque el acné está vinculado a lo que es la ansiedad y depresión. Entonces, el paciente se puede sentir afectado de la perspectiva de la salud mental y emocional, y es algo importante tener en cuenta. Y no necesariamente esta ansiedad y depresión van a ir en relación con la severidad de las secuelas o de la actividad de la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, continuando con la charla, vamos a tener algunas particularidades del acné, ¿no? ¿A qué edad se inicia? Generalmente entre los 11 y 19 años. La enfermedad es muy frecuente entre los adolescentes, aproximadamente entre el 80 y 95% de los adolescentes sufren de algún grado de acné. Generalmente, lo más frecuente es, como toda enfermedad, es encontrar grados leves, pero pueden haber grados moderados o severos también. El pico de prevalencia del acné es entre los 12 a 24 años, y la edad de resolución se dice que el 93% de los casos se resuelven a los 25 años de edad. Y es por esto que, sobre todo en el caso de pacientes mujeres, cobra importancia sospechar en desórdenes endocrinológicos cuando tenemos acné por encima de los 25 años.
Respecto a la fisiopatología de la enfermedad y la clínica, nosotros sabemos de que en el acné van a haber 4 factores patogénicos fundamentales. El primero de ellos, como lo comenté, un trastorno de la queratinización a nivel ductal, que va a ser lo que va a generar la presencia de los comedones. Es decir, va a haber una diferenciación de la epidermis desordenada cerca de los infundíbulos, como podemos ver en la imagen, y esto va a hacer que se ocluyan y formen estas espinillas o comedones, ¿no? Posteriormente también nosotros vamos a tener un sebo que se produce de manera diferente, que por ahí puede contener algunos ácidos grasos que tienen una actividad proinflamatoria y que también se puede oxidar con mayor facilidad. Este sebo alterado, también potenciado por las acciones hormonales, como podemos ver, va a ser colonizado con mayor facilidad por el Propionibacterium agnes. El Propionibacterium agnes es una bacteria que nosotros podemos encontrar normalmente en la piel. Cuando la concentración de Propionibacterium agnes aumenta en el caso de los pacientes de acné, esta oxidación de la grasa que causa va a generar inflamación y atracción de liberadores inflamatorios, como podemos ver en el cuarto punto de la fisiopatología. Entonces, ¿dónde viene el origen del acné? A partir de un trastorno de la queratinización ductal. Posteriormente, ¿qué pasa? Se acumula el sebo, aumenta, se oxida y aumenta la cantidad de Propionibacterium agnes y finalmente se liberan los mediadores inflamatorios que van a causar la clínica de lesiones inflamatorias. Recordemos de que algunos de estos pasos, sobre todo los 2 primeros, están influenciados por las hormonas. Es por eso de que la actividad hormonal que nosotros podemos encontrar en la pubertad, por ejemplo, en la adolescencia, o en el caso de pacientes mujeres mayores de 25 años con alguna alteración hormonal, puede significar el agravamiento de este cuadro. Y recordemos de que también van a haber algunos factores que pueden agravar la enfermedad, pero no van a ser la causa del acné. Y esto viene porque la mayoría de personas piensan de que, por ejemplo, podemos comer una comida alta en grasa y el acné se causa por la presencia de las comidas altas en grasa. Y esto no necesariamente es así. Es más, podemos ver que la grasa no va a tener mucho que ver, lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, la carga genética. Mi papá tuvo mucho acné, mi abuelo y mi tío tuvieron mucho acné, y probablemente el paciente esté predispuesto a tener una forma severa o moderada de acné, pero no va a ser algo determinante si tenemos la ausencia de los otros factores que causan el acné. Ando muy estresado y por eso tengo acné. Sí, el estrés influye, pero no es la causa del acné. Sobre un paciente que ya tiene acné y además agrega un estrés importante, pueden empeorar las lesiones. Asimismo con la dieta, las dietas ricas en azúcares o tal vez ricas en lácteos, y digo tal vez porque aquí la evidencia científica no es tan concluyente, podrían influir en que un paciente con acné empeore su enfermedad. Finalmente, algunos factores ambientales y ocupacionales y la presencia de algunas sustancias ambientales que podrían ocluir los infundíbulos con mayor facilidad también puede causar una exacerbación del acné, ¿no? Entonces vamos a usar una clasificación relativamente sencilla, que es la clasificación del Global Alliance to Improve Outcomes in Treatment of Acne, que es una organización que busca hacer una clasificación adecuada para poder enfocar bien al paciente. Entonces, nosotros vamos a enfocar a nuestro paciente en que puede tener lesiones no inflamatorias, que va a ser un grado leve de enfermedad, y en este caso hablaríamos principalmente de los comedones. El paciente también podría presentar lesiones inflamatorias que van a ser grados moderados o severos de la enfermedad, y finalmente el paciente puede presentar lesiones residuales, como habíamos visto anteriormente. El primer grado de lesiones no inflamatorias es correspondiente a la presencia de comedones. Estas son estas espinillas que pueden ser negras, es decir, abiertas, o pueden ser blancas, es decir, cerradas, y que significan la obstrucción de los infundíbulos y el origen del acné. De hecho, el paciente con acné no solo va a tener comedones, sino también va a tener microcomedones, algunos que no podemos ver clínicamente y que van a originar el acné, pero para el diagnóstico nosotros tenemos que evidenciar la presencia de comedones. Para la presencia de lesiones inflamatorias se clasifica en lesiones superficiales, que va a hablar de un compromiso moderado,
donde vamos a encontrar a las pápulas y a las pústulas, y finalmente las lesiones profundas que presentan nódulos o quistes. La presencia de alguna de estas lesiones clasifica a nuestro paciente como un grado diferente de enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con muchos comedones y 2 pápulas o 2 pústulas, el paciente entonces tiene un acné moderado, tiene un acné con lesiones inflamatorias. Y el tratamiento tiene que ir dirigido a eso. Si nosotros tenemos un paciente con acné, nosotros debemos palpar al paciente y evidenciar si es que el paciente puede presentar lesiones profundas que no sean visibles a primera vista, ¿no? Entonces, esto puede llevar a que la intensidad del acné dentro de nuestra clasificación cambie y nuestra actitud cambie hacia el paciente. Finalmente, las lesiones residuales que nosotros podemos encontrar son cicatrices atróficas, es decir, con pérdida de colágeno, hundidas, por así decirlo, o cicatrices con incremento del colágeno, es decir, hipertróficas o queloides, y esas también pueden dar una morbilidad significativa al paciente. Hay formas severas y especiales del acné que pueden presentar estas lesiones nodulares, profundas, nodulares o quísticas, y asociadas a muchas costras, y pueden asociarse en algunos casos a fiebre, artralgias, malestar. Sería el caso de un acné fulminans, o en la ausencia de estos síntomas sistémicos, un acné conglobata, que básicamente son formas que requieren una evaluación por la especialidad de todas maneras, y no se van a tocar a profundidad porque el tratamiento se implicaría usar algunos fármacos que es difícil manejar en el primer nivel de atención. Entonces vamos a hablar de un tratamiento dirigido al primer nivel de atención. Recordemos los factores que influyen en el acné. Entonces, el factor principal es que el paciente tiene comedones o microcomedones y va a ser un trastorno de la queratinización. Posteriormente va a haber una alteración del sebo, una colonización por Propionibacterium agnes, y esto va a llevar a la liberación de mediadores inflamatorios. Y es por esto que nuestro objetivo es normalizar el trastorno de queratinización ductal. Eso probablemente sea algo que va a tomar un tiempo con algunos medicamentos tópicos, pero nosotros podemos tener acción más inmediata sobre algunos otros factores, como son los 2 últimos, ¿no? Reducir la respuesta inflamatoria e inhibir el desarrollo de Propionibacterium agnes. Entonces, ¿es efectivo el tratamiento de acné? Pues para nuestra suerte, el acné es una de las enfermedades más conocidas y más estudiadas en la dermatología, y sí tienen múltiples tratamientos disponibles. Vamos a tocar acá los que son disponibles en el primer nivel de atención. De hecho, hay otros tratamientos convencionales y no convencionales que se pueden utilizar para el tratamiento del acné ya como parte de la especialidad. ¿Qué es importante? Donde yo tenga un paciente con lesiones inflamatorias, yo tengo un paciente que potencialmente puede dejar secuelas. Y las secuelas pueden ser manchas, que pueden ser oscuras o rojas, o puede dejar cicatrices. Entonces, si yo quiero tratar a mi paciente, tengo que ser agresivo para disminuir la inflamación, ¿no? Acá nosotros vamos a ver distintas estrategias usadas para tratar el acné. Vamos a ver un poco a detalle lo que es la columna que tenemos a la mano izquierda, que lo que va a mostrar son las alternativas que tenemos a nivel de primer nivel, ¿no? Los retinoides tópicos, que básicamente a largo plazo van a normalizar la descamación y van a ayudar a liberar estos comedones y van a reducir la respuesta inflamatoria como una parte ya ya inmediata, ¿no? Los antibióticos, que van a reducir la carga de Propionibacterium agnes y reducen la respuesta inflamatoria. Notemos que los antibióticos que se usan en acné en vía sistémica generalmente son antibióticos que tienen además un efecto inmunomodulador. Y finalmente el peróxido de benzoilo, que es una molécula que podemos usar que reduce la carga bacteriana y además es queratónica. Muchas de las acciones que nosotros encontramos en los medicamentos que mencionaba están acá, divididas en las 4 primeras filas. Nosotros vamos a encontrar lo que es el peróxido de benzoilo, los antibióticos tópicos, retinoides tópicos y tetraciclinas orales. Estas son alternativas que vamos a poder manejar en el primer nivel de atención y van a tener una expresión importante para disminuir la inflamación y disminuir la carga de Propionibacterium agnes.
Además, nos van a ayudar a bajar la cantidad de comedones. Hay otros medicamentos que también pueden influir sobre diversos de estos factores, como son la isotretinoína, los antiandrógenos, pero estos son medicamentos que no se van a utilizar en el primer nivel de atención. Sin embargo, como les mencioné, la gran mayoría de pacientes con acné van a tener una forma leve de acné o van a tener una forma moderada de acné, y todo esto se puede manejar efectivamente en el primer nivel de atención. ¿Qué es importante recalcar acá? En todo momento evitemos el uso de corticoides tópicos orales. Los corticoides tópicos orales van a ser extraordinarios para poder disimular las lesiones del paciente, pero el problema es de que, los corticoides orales tienen muchos efectos adversos y los corticoides tópicos también efectos adversos sobre la piel. Lo segundo es de que esto enmascara el cuadro, pero no lo soluciona. Entonces, cuando el paciente deje de usar o cuando la cantidad de corticoide o la potencia que usa no sea suficiente para controlar la enfermedad, el paciente va a rebrotar con mucha mayor fuerza, con mucha mayor inflamación, y va a ser más propenso a dejar cicatrices y dejar manchas, que es lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Dentro de los retinoides tópicos, de elección es el uso del adapaleno. Nosotros podemos encontrar en el mercado concentraciones de 0.1 al 0.3%. Obviamente la presentación de 0.3 notemos que es la presentación más fuerte, para que no haya alguna confusión. Esto puede venir en crema o en gel, y esto varía de acuerdo a la textura de la piel del paciente. Si el paciente tiene una tendencia grasa, que es la mayoría de los casos de pacientes con acné, nosotros podemos darle la presentación de gel, mientras el paciente con una piel más seca le podemos dar la crema. La crema debe aplicarse en una capa fina cada 48 a 24 horas. El adapaleno y los retinoides en general pueden hacer que los pacientes sean un poco más sensibles a la luz solar, por lo cual se debe complementar el uso con un fotoprotector. El retinoide tópico se puede encontrar asociado en algunos casos a peróxido de benzoilo o a clindamicina, como viene ya en algunos productos comerciales. Y en el caso de irritación, eso es algo bastante importante. Cuando nosotros manejamos al paciente con acné, muchos pacientes pueden decir, ok, yo he estado usando el producto, sobre todo pacientes jóvenes, pero me he irritado, se me ha puesto muy roja la cara. ¿Pero por qué? La respuesta generalmente es lo siguiente. Si bien los retinoides tienen un potencial de irritación, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente irritado, le debemos decir que descanse los retinoides, que descanse unos 2 o 3 días y que posteriormente lo vuelva a usar. Pero cuando lo vuelva a usar, tiene que usar una capa fina en la noche, y solo en la noche. Pasa muchas veces de que los pacientes con un intento de mejorar muy rápido usan una cantidad muy exagerada de crema, o usan la crema 3 veces al día, 4 veces al día, pensando de que van a mejorar más. Y lo único que hacen es inflamar más la lesión, y a más inflamación, mayor riesgo de manchas, mayor riesgo de cicatrices. Entonces es importante decirle a nuestro paciente de que use una cantidad pequeña. Yo lo que suelo decirles es casi colocar en el dedo del tamaño de como que si fuera un frijol y dividirlo en 3. Un tercio aplicarlo en la frente, un tercio aplicarlo en la mejilla y el mentón, y el otro tercio aplicarlo en la otra mejilla y en la nariz. Siempre teniendo cuidado con el borde del ala nasal, que el producto se puede concentrar ahí y causar mayor irritación. Los antibióticos tópicos también son algunas alternativas. Podemos usar antibióticos como la clindamicina o antisépticos como el peróxido de benzoilo. Generalmente la clindamicina se usa al 1% y el peróxido de benzoilo entre el 2.5 hasta el 5%. Hay concentraciones más altas de peróxido de benzoilo, pero tienen un potencial de irritación mayor, por lo cual no las aconsejaría. Eso nunca se usa en monoterapia, sobre todo la clindamicina o la eritromicina, porque puede causar de que haya mayor resistencia bacteriana. Cuando el antibiótico tópico se asocia a un retinoide o al peróxido de benzoilo mismo, nosotros vamos a tener una tasa menor de resistencia bacteriana en el paciente. Y además el inicio de acción es más rápido cuando usamos una asociación. Es decir, mensaje número 1, usar un retinoide siempre. Mensaje número 2, idealmente asociar ese retinoide con clindamicina o peróxido de benzoilo. Personalmente, prefiero asociar el retinoide con peróxido de benzoilo,
Es una alternativa que manejo para evitar usar clindamicina en casos de acné y solo manejar el antibiótico vía oral. Finalmente, los antibióticos vía oral que podemos utilizar serían tetraciclinas o macrólidos o sulfas. Dense cuenta de que todos estos antibióticos también tienen un efecto antiinflamatorio de por medio. Y el antibiótico de elección es la doxiciclina, que tenemos que recordar. Uno se toma 100 miligramos 1 o 2 veces al día. Lo otro es de que esto funciona para las lesiones inflamatorias de acné. Es decir, antibióticos en el caso de lesiones inflamatorias. Si yo tengo un paciente con acné comedogénico, no necesito darle antibióticos. Puedo manejarlo bastante bien con retinoides tópicos. Lo siguiente a mencionar es que en la doxiciclina recordemos de que deben ingerirla en ausencia de lácteos o de alimentos ricos en calcio, porque si no el fármaco puede alterarse. Aconsejo a los pacientes que consuman esto con un vaso de agua entero, que no lo tomen con poca agua para reducir el riesgo de una esofagitis. Lo otro que les suelo decir a los pacientes es que se cuiden bastante del sol porque pueden haber reacciones fototóxicas con doxiciclina. Y es básicamente evitarlo pues, en niños menores, obviamente, por la pigmentación de estructuras óseas. Y finalmente también evitarlo en la gestación, es algo contraindicado en la gestación. En la gestación se pueden usar algunos macrólidos o cuando producen intolerancia gástrica, también las tetraciclinas se pueden usar macrólidos. Y las sulfas se maneja en una tercera opción, por así decirlo, ¿no? Generalmente en el paciente con acné no vamos a utilizar penicilinas o cefalosporinas porque el estafilococo aureus no es, ni el estafilococo epidermis, no es el germen implicado. A menos que nuestro paciente se haya manipulado mucho las lesiones y haya llevado el estafilococo de las manos hacia la cara. Tengan en cuenta de que el paciente que no responde a 2 meses de antibiótico sistémico, o sea, de pastillas de tetraciclina, de doxiciclina, etcétera, etcétera, debería ser referido a un dermatólogo para que pueda ser evaluado y manejar otra posibilidad como son la isotretinoína. ¿Y qué hay respecto a la dieta y el acné? Las grasas, no, el ají de pollo a la grasa, no, los anticuchos o la carne, no. ¿Qué está relacionado? La alta carga glicémica, esos alimentos que tienen una carga alta de carbohidratos simples y que van a causar un impacto en nuestra azúcar a nivel de la sangre, de nuestra glicemia, están bastante vinculados. Y los lácteos, aparentemente la leche y el yogur podrían estar vinculados. Generalmente yo no le restringo lácteos a los pacientes a menos que ellos noten que empeora su acné, pero siempre los aliento a consumir alimentos bajos en azúcares y consumir una dieta bastante saludable, rica en verduras, en frutas, y como fuente energética, por ahí algunos carbohidratos complejos. Es importante conversar acerca de los mitos de otras comidas porque tenemos pacientes que acuden con acné y además acuden con mucho miedo a comer cualquier cosa porque ellos asocian de que siguen teniendo acné pese a que no comen esto, no comen el otro y son pacientes que se pueden estar desnutriendo incluso por controlar su acné y el acné no tiene que ver con esto, la dieta no es la causa del acné. Ahora pasemos al tema de la rosácea. Esta es una enfermedad inflamatoria de la piel, es una enfermedad que no podemos curar, tiene un curso crónico y puede recurrir. Hay un compromiso vascular inflamatorio y generalmente los pacientes que tienen rosácea además refieren de que tienen una piel bastante sensible. Esto puede ser un grado variable y a veces es una dificultad para el tratamiento, ¿no? Generalmente la rosácea aparece después del acné, aparece entre los 30 y 50 años. Nuestro público acá generalmente es mayor, pero a veces también lo vemos en niños y en adolescentes y también lo vemos en pacientes adultos mayores. Entonces es algo a tener en cuenta. Los pacientes generalmente tienen un antecedente familiar de rosácea, 1 de cada 3, y este porcentaje podría ser más alto en los pacientes de menor edad, ¿no? Suele ser más común en mujeres y más severa en varones. Respecto a la fisiopatología, acá nos damos cuenta que estamos hablando de 2 enfermedades distintas. La rosácea, en realidad, en la fisiopatología no se conoce tan bien como el acné, pero es una enfermedad inflamatoria en la cual el sistema inmune innato, nuestra inmunidad innata, está relacionada. Tiene un componente autoinflamatorio.
En este componente se va a causar una alteración de la barrera cutánea y además van a haber señales neurovasculares aberrantes. ¿Y qué van a causar estas señales neurovasculares? Pues las nerviosas van a causar básicamente esta intolerancia, esta piel sensible, y las señales vasculares van a causar este enrojecimiento, y el enrojecimiento va a dar pie a que haya inflamación, y esta inflamación puede generar estas lesiones papulares o pustulares que pueden confundirse con acné. Y también va a haber un sobrecrecimiento de algunos organismos que están vinculados. Hay un parásito que nosotros tenemos todos en la piel que se llama Demodex folliculorum. Este parásito aumenta en los pacientes que tienen rosácea, y esto es porque hay mayores condiciones de calor en la piel que pueden hacer de que se colonice. Y el Bacillus oleodirus es un bacilo que nosotros podemos encontrar dentro de este Demodex. La rosácea tiene, por así decirlo, una predisposición por parte del paciente, ¿no? El paciente que tiene esta predisposición por el sistema inmune innato, por la alteración vascular, va a tener rosácea, pero hay factores que lo van a agravar. La radiación solar agrava la rosácea, los cambios bruscos de temperatura también, el estrés, como muchas enfermedades en dermatologías, también agravan la rosácea. Y algunas especias contenidas en la comida, como los picantes, el chocolate, el licor, pueden agravar la rosácea a través de la vasodilatación. También con la cafeína que encontramos en las gaseosas, en el té y en el café, puede agravar la rosácea. Y debemos instruir a nuestro paciente a evitar estos factores agravantes. La rosácea no solo va a tener un componente en la piel, donde se manifiesta con enrojecimiento facial, eritema-telangiectasias, granitos como pápulas y pústulas, o infiltración de lesiones tipo fimas, sino que también se puede haber un componente ocular llamado rosácea ocular. Vamos a dividir a la rosácea de acuerdo a estadios. El primer estadio sería el eritema y la rosácea, ese enrojecimiento facial que puede predominar más en un lado de la cara que en el otro, que se asocia a telangiectasias. Ese enrojecimiento facial puede ser leve, en el caso de sea un eritema transitorio, algo que aparece y desaparece. Esta sensación de flashing en la cual el paciente dice, doctor, cuando hace mucho calor me pongo muy roja, o cuando tomo un poco de vino me pongo muy roja, o como comida picante me pongo muy roja, y esto en mayor grado que los otros pacientes, o permanezco roja más tiempo. Finalmente, este eritema se hace persistente y finalmente también se agregan telangiectasias, como podemos ver en esta foto. Lo siguiente es el estadio papulopustular, que es el que va a confundirse un poco con el acné por la presencia de estos granitos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que notar? Número uno, el paciente puede tener 1000 granitos, pero no tiene un solo ponedor. Número dos, el paciente generalmente tiene prurito, le pican las lesiones. Número tres, pasa con estos pacientes que tienen rosácea de que generalmente tienen un lado más comprometido que el otro. Puede pasar, a veces puede ser perfectamente simétrico, pero es un dato que ayuda, ¿no? Algo que ayuda también, pero es algo muy sutil, es ver el enrojecimiento de fondo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el paciente con algunas pústulas o pápulas y mucho eritema, me haría pensar que también el paciente tiene rosácea. Puedo preguntar sobre esos antecedentes de flashing que habíamos conversado antes. Y otra cosa que nos puede ayudar, si nosotros tenemos, por ejemplo, una mujer de 30 años que viene con estas pápulas o pústulas a nivel facial, nosotros sabemos de que en el caso de un acné tardío por encima de los 25 años hay mayor componente hormonal. Ese componente hormonal va a hacer que las lesiones de acné salgan predominantemente en la mandíbula y en el cuello, porque es donde los hombres tendríamos la barba. Esto habla del componente hormonal. Si nuestro paciente tiene las lesiones papulopustulares que no predominan acá y empiezan a los 30 años, pensar un poquito más tal vez en rosácea que en acné. Todos estos datos no son conclusivos, no son concluyentes, pero finalmente nos ayudan a orientarnos. En el caso de los pacientes con rosácea papulopustular, debemos que tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener de las dos enfermedades, un acné y además una rosácea, y es algo que tenemos que tener en cuenta. El estadio 3 es el estadio de infiltración con las fimas, que pueden variar en severidad de algo incipiente a algo muy notorio. Y el compromiso ocular es diverso, puede ser palpebral, conjuntival, corneal u otros. Esto a mayor detalle es importante evaluarlo con el oftalmólogo. Finalmente, respecto al tratamiento,
Aquí tenemos que tener en cuenta de que muchas cosas que vamos a poder hacer a nivel tópico, como tratamientos convencionales o no convencionales de la rosácea, llevan a un riesgo de irritación. Entonces, por ejemplo, algunas cremas como el ácido acelaico, la sulfacetamida, y otros, pueden causar un potencial de irritación. Si se puede encontrar alguna molécula en el mercado de venta con receta y que podemos encontrar como un producto comercial es el metronidazol, que puede venir en crema o en gel. Personalmente prefiero la presentación en crema porque tiene menos contenido alcohólico y va a irritar menos a la piel del paciente. Y esto se usa en las noches en las zonas rojas. Se puede usar todas las noches o cada 48 horas en el caso de un mantenimiento del paciente. El tratamiento antibiótico va dirigido a la presencia de lesiones papulopustulares, generalmente como tetraciclinas o macrólidos, o algunos antibióticos que tengan algún efecto inmunomodulador. Finalmente, un tratamiento antiparasitario en los pacientes que demostremos que tienen una sobreinfección o una sobreinfección por Demodex, con ivermectina oral. En la presentación de gotas es bastante fácil recordarlo, es una gota por kilo de peso y se repite a la siguiente semana. No se usan más de 75 gotas por paciente. También en el caso de acné y en el caso de rosácea, mencionemos de que es importante evitar los corticoides tópicos orales que van a complicar el tratamiento. Y recordemos siempre nuestras medidas higiénico-dietéticas, evitando lo que es los factores desencadenantes. El uso de un buen bloqueador solar. El bloqueador solar, como mencionamos anteriormente en la charla de fotoprotección, para pacientes con rosácea debería ser un bloqueador con filtros físicos para evitar calentar más la cara, ¿no? Entonces, el bloqueador mineral o las marcas que ofrecen un bloqueador para pacientes con rosácea están bastante bien. Y también es importante evitar los desencadenantes como cambios bruscos de temperatura. A veces pasa de que hay pacientes que cocinan y me preguntan qué puedo hacer cuando cocino porque el calor, el vapor de la cocina viene hacia mí. Yo les aconsejo de que pongan un ventilador que les ayude a mantener la cara fresca, ¿no? El estrés, básicamente el manejo del estrés es bastante importante y bastante difícil. El manejo dietético, evitando las especies, chocolates, licor o bebidas que tienen cafeína. Y generalmente es difícil que el paciente tenga una vida sin ninguno de esos factores, pero yo lo que le aconsejo es, cuando tiene un grado inflamatorio papulopustular, que lo eliminen por completo y posteriormente, cuando ya estén un poco mejor, que pueden ir haciendo alguna de esas cosas, digamos, les provocan tomarse una taza de café. Puede tomar la taza de café, pero que no tome gaseosa durante el día, que no tome más té, que se cuide bastante del sol, que no come un chocolate. Al día siguiente le provoca comer un chocolate, ok, pero no tome café. Y trato de manejarlo de esa manera, para que el paciente no se sienta abrumado con las recomendaciones higiénico-dietéticas. Finalmente, y ya para terminar la charla, las indicaciones de referencia para acné. Esto es algo que básicamente elaboré con la intención de ayudarlos. Si nosotros tenemos un acné inflamatorio severo, profundo, o una de las formas severas especiales que mencioné, recuerden, palpen al paciente, busquen si tiene nódulos, quistes, el acné se convierte en acné severo. Entonces es indicación para referir a un dermatólogo. Si yo tengo un paciente con un componente papulopustular muy importante, que en el transcurso de un mes de tratamiento no mejora o mejora muy poco, ya debo considerar ir refiriéndolo al dermatólogo, ¿no? Estrictamente son 2 o 3 meses de tratamiento con antibióticos, pero recordemos de que puede demorar un poco la evaluación posterior, ¿no? El manejo de un paciente que tenga muchas secuelas de acné y además acné activo también es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos parar rápidamente ese acné porque deja muchas secuelas. El paciente tiene mucha facilidad de hacer acné inflamatorio y tener secuelas. Para el manejo de cicatrices también es algo que se debe hacer más por la especialidad, y también el manejo de las manchas. Otras comorbilidades asociadas que dificulten el tratamiento, también es mejor referirlo. Y en el caso de duda diagnóstica, obviamente. Las indicaciones para referencia en la rosácea también son bastante similares, en el sentido que no responde bien tras 2 meses de tratamiento. La intolerancia a los tratamientos tópicos, no tolera el metronidazol, referirlo mejor. El manejo de las lesiones infiltrativas, díganse las FIMAS, porque es un manejo quirúrgico. El manejo del eritema y de las angiectasias residuales también. Siempre el paciente que controla la rosácea va a llegar a tener un poco más de telangiectasias, más de eritema, que se van a quedar ahí tal vez, y
pero va a ser algo muy leve. Si el paciente está cómodo con eso, no hay necesidad de referirlo, pero si el paciente sí quiere tratar eso, es algo más de especialidad. En el caso de duda diagnóstica también, y en el caso que el paciente con ustedes presente acné y rosácea, ¿no? O sea, es algo difícil de manejar porque el acné se maneja con algunos preparados que tienen potencial irritativo y por el otro lado, los pacientes con rosácea tienen una piel bastante sensible, entonces es algo que también es muy difícil de manejar. Listo, entonces, habiendo concluido con la charla, estoy presto a tomar las preguntas que consideren importantes. Nos preguntan respecto, buenas tardes, a la presencia, al manejo de la piel grasa o mixta. Esto es algo que se debe individualizar para el paciente, ¿no? Yo generalmente trato de indicar un jabón neutro. Inicialmente trato de evitar un poquito el jabón de glicerina porque es un poco grasoso, pero uso jabones neutros comerciales habitualmente para empezar. Si el paciente noto de que pese al tratamiento que se le da y las cremas, no se ha irritado para nada, no presenta mayor irritación, pero todavía le incomoda mucho la piel grasa, ahí sí recomiendo algunos jabones dermatológicos que tienen una actividad para piel grasa, ¿no? Eso se pueden conseguir en las farmacias con bastante facilidad, ¿no? Es mejor por ahí recomendar algunos de laboratorios que otros preparados, ¿no? Para el manejo de los puntos negros, esto ya lo hago cuando la inflamación ha bajado mucho. Uso algunos gránulos o gránulos limpiadores que van a permitir exfoliar la piel. Esto lo hago 1 o 2 veces por semana con los pacientes. Les digo que lo hagan en casa con un suave masaje de 1 o 2 minutos y que la idea es sobar un poco el exfoliante sin causar mayor irritación, porque acuérdense, irritación es prácticamente sinónimo de manchas o de cicatrices, ¿no? Entonces no es algo que hago de primera intención, pero es lo que recomiendo. La extracción de comedones de forma manual no la recomiendo a menos que el paciente ya tenga 1 a 2 meses con un retinoide y que tenga una ausencia de lesiones inflamatorias. En adolescentes me preguntan si el trastorno hormonal es común. Generalmente sospechamos un trastorno hormonal cuando el paciente, o más que todo la paciente, porque eso es más en caso de mujeres, tiene acné por encima de los 25 años, o por la distribución del acné a nivel de la mandíbula, del cuello. Yo lo que hago es esto, generalmente. Las pacientes jóvenes donde veo una influencia hormonal por la localización de las lesiones o por la severidad de las lesiones, es decir, lesiones muy severas o lesiones muy localizadas a nivel mandibular y en el cuello, lo que les empiezo a preguntar por la fecha de última regla, por si la menstruación es regular, la cantidad de la menstruación, dolor durante la menstruación, etcétera, etcétera. Por ahí examino algunas partes para ver si el paciente también tiene hirsutismo, como la cara interna de los muslos o por debajo del ombligo. Y si tiene algún signo, por ahí considero una evaluación por la especialidad, ¿no? Endocrinología o ginecología. Generalmente eso lo hago en pacientes de 20, 25 años. Casi siempre lo hago en los pacientes que tienen de 25 años a más y que aún tienen acné. Algunos pacientes que tienen acné por encima de los 25 años también se debe a de que tienen una susceptibilidad incrementada a los andrógenos a nivel del folículo piloso. Entonces, por eso es que ocurre esto. En los pacientes varones no sospecho de problemas hormonales, a menos que vean algunos otros signos pues, más prominentes que en el caso de las mujeres. Dígase si le veo una jiba, le veo estrías, como para pensar en un Cushing, en alguna neoplasia suprarrenal, algo que esté produciendo más andrógenos, etcétera, etcétera, recién ahí lo hago, ¿no? Pero en pacientes jóvenes, adolescentes, generalmente no hago estudios hormonales, ¿no? A menos que el examen clínico me oriente a otra cosa. Hay pacientes que refieren que mantener la piel hidratada mejora las condiciones de la rosácea. ¿Qué tan cierto es? Bueno, recordemos aquí que lo importante es ver cómo se siente el paciente, que evite el calor, que mantenga la piel fresca. Un consejo que podemos hacer con los pacientes es usar, por ejemplo, paños fríos de manzanilla
que lo pueden preparar a partir del filtrante, ¿no? El filtrante que preparan una taza de filtrante de manzanilla, lo dejan enfriar y lo meten en la refrigeradora. Entonces, posteriormente hacen compresas, ponen algunas gasas y las colocan en la cara cuando están enrojecidos, y eso le va a bajar la inflamación y va a mejorar la rosácea. Algunos hidratantes también tienen algunas sustancias que inducen una disminución de la inflamación y también pueden mejorar bastante bien la rosácea, ¿no? Entonces sí es cierto, es algo bastante individualizado. Con el paciente con rosácea ellos pueden llegar a ser un poco selectivos con los productos que usan. Entonces por eso a veces es un poquito más complicado manejar la rosácea que manejar el acné. Ahora, respecto a la altura sobre 3.800 metros, ¿qué bloqueador solar es recomendable para piel grasosa y piel seca? Bueno, para comentar también de que en la población de altura podemos encontrar rosácea con bastante frecuencia por la radiación solar. ¿Qué bloqueadores podemos recomendar? Los bloqueadores medicados por ahí tienen alguna ventaja, porque tienen una mayor cantidad de filtros solares. Los filtros que usan son más nuevos y menos alergénicos. Generalmente están testeados en pieles sensibles. Protegen no solamente con la radiación ultravioleta, sino también contra la radiación infrarroja, por ahí contra la luz visible, y todo esto va a mejorar la experiencia del paciente, ¿no? Los pacientes que tienen rosácea deben preferir el uso de filtros físicos. Hay algunos bloqueadores que van a ser más indicados para piel grasa, y eso lo va a indicar el inserto de los bloqueadores. En el caso del paciente pueda adquirir un bloqueador medicado, eso es una buena alternativa. Una alternativa que yo uso con los bloqueadores no medicados es, prefiero usar, en caso que el paciente tenga menos recursos, usar la marca Nivea, por ejemplo, porque es un bloqueador solar que tiene los precios similares a los no medicados, pero que también tiene una mayor cantidad de filtros solares. No tiene 2 o 3 filtros solares, y por ahí tal vez tiene 4 o 5 filtros solares, y eso da alguna ventaja, ¿no? El tratamiento del acné en adolescentes, básicamente lo que hemos comentado, ¿no? Si las lesiones son de acné comedogénico o un retinoide tópico con un adapaleno de 0.1, estaría bien. De acá a unos meses puedo cambiar un adapaleno 0.3 para subir la concentración, ¿no? Es más fácil encontrar adapaleno del 0.1 que al 0.3. Hay más marcas, hay más disponibilidad. Respecto a un acné inflamatorio, pues ya con pápulas y pústulas generalmente yo les manejo de elección, salvo contraindicación, la doxiciclina 1 o 2 veces al día, sin lácteos, con bastante líquido, evitando el sol, junto a un retinoide tópico. El retinoide tópico generalmente uso el adapaleno. No es infrecuente en mi práctica asociar el adapaleno con peróxido de benzoilo, ya vienen algunos preparados. Y esto me permite también un efecto comedolítico y un efecto antibiótico que me puede ayudar en estos pacientes con acné papulopustular. Incluso cuando estos pacientes persisten con el componente comedogénico, les mantengo el adapaleno con peróxido de benzoilo. Y como estoy usando un antiséptico, finalmente pues no voy a tener un riesgo de inducir algún grado de resistencia bacteriana, porque el antibiótico oral lo voy a usar por 1 o 2 meses. Si veo que el paciente no responde, en realidad ya esto es para manejo de la especialidad con isotretinoína u otras cosas. ¿Qué se debe a que cuando un paciente con 30 años de pronto le salga acné, por más que tenga la piel seca? Recordemos de que el primer paso para la formación del acné es de la obstrucción del infundíbulo, ¿no? Por eso es que los pacientes con piel seca también pueden tener acné. Es lo menos frecuente, pero puede ocurrir también. Entonces, se debe a que hay una obstrucción ductal. Esto tiene un componente hormonal por lo general. En hombres es algo que puede ocurrir. En el caso de las mujeres, tenemos que chequear los factores hormonales. También chequemos los factores ambientales. Tal vez era un paciente que tenía siempre comedones, y cambió su dieta, empezó a comer más alimentos ricos en azúcares, o por ahí anda más estresado, etcétera, y empezó a desarrollar acné. Preguntan también por qué el acné es más severo en varones, y esto tiene que ver más que todo con la carga hormonal, ¿no? Los niveles hormonales en varones también son bastante más altos, ¿no? Listo, muchas gracias por acompañarnos.
en esta sesión de telemedicina. Y bueno, espero que la charla haya sido de provecho y haya sido bastante favorable para ustedes.